Mirar estos micros sensacionales que se encarga él de editar, de pararse, de imágenes, todo él. Gracias, Elber, lo tenemos acá, el vivero de Elber, lo compartimos juntos. Hola amigos de Todos Arribas de Brickman y de Argentina, qué gusto reencontrarnos otra semana más en la que vamos a hablar de plantas. Y ahora específicamente nos vamos a referir a un tema relacionado a la época y que tiene que ver también con algunas consultas y algunas preguntas que nos han hecho. Y está relacionado con qué tipo de plantas se pueden colocar alrededor o cerca de una pileta. Ahí compartimos el informe. Y hoy, al referirnos a las posibles plantas a plantar alrededor de una pileta de natación, tenemos que decir algunas características de estas plantas antes de poder describir a cada una. Tenemos que decir que son plantas que van a pleno sol. Son plantas que tienen que tener cierta cobertura. Son plantas que al estar en pleno sol y al lado de una pileta tienen que ser plantas rústicas y al mismo tiempo plantas que muestren una vista, un ornamento y que no solamente muestren esa vista con sus hojas, sino también con sus flores. Aparte de eso también tenemos que tener en cuenta que estas plantas tienen que resistir, por ejemplo, las salpicaduras o que se mojen con el agua de la pileta. Todo esto tenemos en cuenta al compartir en el siguiente informe algunas de las plantas que se pueden plantar, que no son las únicas. Hay un montón, muchísimas plantas que se pueden elegir y que tienen estas características que decíamos en el principio. Así que compartimos a partir de ahora cuáles son algunas de las especies referentes que pueden utilizarse al costado de una pileta. Comenzamos con la descripción de esta planta hermosísima, como es el agapanto. Es una planta muy interesante a tener en cuenta, es una planta cuyas hojas son de un color verde muy intenso, acintadas, y emite una vara floral de aproximadamente 40-50 centímetros, y sus flores, muy floribundas, la floración terminal, suelen ser de color blanca o de colores celestes o azulados. Es una planta que se puede colocar en hilera y que realmente da buen resultado, más o menos una distancia de plantación de aproximadamente unos 30 centímetros entre planta y planta. El Agapanthus. Otra planta interesante a tener en cuenta es el Penicetum rupeli. Es una gramínea muy linda, es una gramínea que ocupa 40-50 centímetros aproximadamente, de 1 metro de alto, con una floración muy intensa. Tiene hojas durante todo el año y es muy interesante colocarla como base. Y algo importante que decíamos, es una planta con una característica rústica que puede ser ubicada a pleno sol y que realmente se adapta a casi todo tipo de suelos. Es una planta que se puede combinar muy bien con otras. Otro ejemplar que podemos pensar es el Dietes bicolor. Es una planta muy interesante, rústica, se adapta tanto sea a media sombra como a pleno sol, y lo importante es que tiene hojas durante todo el año, hojas verdes, acintadas, muy fuertes, y lo lindo de esta planta es que tiene una floración en una vara de más o menos 40-50 centímetros de alto. Esto hace que su floración se destaque sobre las demás, por lo que también hace que sea una planta que se pueda combinar junto a otras. A media sombra. Muy interesante el Dietes. Finalizar tenemos que decir que además de lo que decíamos de la rusticidad de estas plantas, tenemos que tener en cuenta el sustrato y el suelo donde la vamos a plantar. El sustrato tiene que ser un sustrato suelto. Siempre decimos esto, porque en esta ubicación que vamos a colocarlo alrededor de una pileta, y decíamos en un principio que pueden mojarse, tiene que tener un suelo, un sustrato que sea lo suficientemente suelto para que toda el agua, tanto sea de riego como de las salpicaduras de la pileta, drene rápidamente. Pero para que eso ocurra, tenemos que colocarle un sustrato muy suelto, que también podemos tener la precaución, si queremos en ese sustrato mezclado con materia orgánica, poder agregarle algo de arena y poder agregarle también algo de perlita. La perlita también es interesante porque cuando regamos capta humedad que va liberando también de a poquito. Eso es bueno en épocas de mucha sequía, como por ejemplo la que hemos vivido durante
durante este año. Son todos elementos a tener en cuenta cuando elegimos y queremos plantar distintos ejemplares alrededor de nuestra pileta. Gracias por acompañarnos, gracias por estar siempre allí. Nos reencontramos la próxima semana. Chau. Chao, Elber. Qué grande. Todas las cosas que se pueden poner alrededor de la pileta. Me falta la pileta nomás. Claro. Pero la planta ya me dio la idea. Lo mismo digo. ¿Sirve para la pelopincho? Yo tengo un patio tan lindo